Doy gracias al Señor por permitirme estar otra vez más. El Señor me ha permitido varias veces venir, pero hoy es un gozo doble, porque por fin me pudo acompañar mi amada familia. Siempre es difícil viajar tanto, somos 5, así que estar con ellos acá y estar en una iglesia tan amada es un gozo, y un gozo también ver cómo crece, ver caras nuevas. Gloria a Dios por eso. Están en nuestras oraciones siempre, y bueno, el Señor sea utilizando en este momento su palabra para su gloria. Así que para eso quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos. Vamos a estar dándole lectura, capítulo 2, el Evangelio de Marcos. Vamos a quedarnos ahí, tal vez vamos a saltarnos a algún otro versículo para apoyar nuestro texto, pero nuestro texto de estudio será del versículo 1 al versículo 12, una historia tal vez para muchos de ustedes conocida. Capítulo 2 de Marcos, versículo 1 en adelante. Vamos a leer del versículo 1 al 2. La palabra del Señor dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. No dice qué casa, pero dice estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba. Probablemente puede ser a la casa de Pedro, ya que unos días atrás estaba ahí y predicaba, y el texto dice que había mucha gente en esa casa, que aún ya la puerta no cabía más. Y es interesante ver el ministerio del Señor Jesús, ya que era un ministerio dinámico. Él no se quedaba en un lugar fijo y predicaba, sino que Él constantemente estaba enseñando. Por ejemplo, estamos en Marcos, capítulo 1, versículo 16. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, Andrés y sus hermanos que echaban red en el mar porque eran pescadores. Lo vemos en el mar de Galilea, el versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Versículo 29 del capítulo 1. Y al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Versículo 38. Y les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y así podríamos estar, el 2.1 en nuestro texto, 2.13, volvió otra vez a salir al mar, y así podríamos estar viendo a través de los evangelios el ministerio de nuestro Señor Jesús, que no fue estático, fue dinámico. Él se preocupaba, Él salía, Él iba. Entonces lo encontramos acá en nuestro texto en la casa. Y en esta casa mucha gente lo oyó venir, sabía que Jesús venía, y se llenó la casa. Se llenó. Mire el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Está la casa. Ser paralítico debe ser una de las cosas más difíciles que le puede tocar a cualquier ser humano. Es un gran problema. Pero en esta época, puntualmente, ser paralítico era realmente algo lamentable. La gente no tenía esperanza. No es que aparecería un fisioterapeuta o una silla de ruedas que te lleven, o alguna medicina avanzada que te podría ayudar. Ahí estaba este pobre, sin los medios necesarios. ¿Y qué es lo que hacía este paralítico desde la mañana hasta la noche? Postrado en su cama, mirando el techo, esperando que alguien entrara por esa puerta y lo pudiera mover de posición. Esperando que alguien entre y lo pueda cambiar, bañar, asear. Esperando que venga alguien y le dé de comer. Es alguien que está tirado literalmente todo el día mirando el techo. Si alguien le hubiese preguntado a este paralítico: ¿cuál es tu mayor problema? ¿Cuál sería la respuesta natural? Poder moverme, poder valerme por mí mismo. Este paralítico tenía serios problemas.
Pero lo interesante en el versículo 3 es que este paralítico tenía serios problemas, pero este paralítico tenía grandes amigos. Grandes amigos. Los amigos del paralítico habían escuchado hablar de Jesús, de los milagros que el Señor Jesús viene haciendo. Miren, fíjense ahí capítulo 1, versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron uno que tenía enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos de que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios. O sea, vemos acá que estos amigos habían oído, habían visto los milagros del Señor Jesús. Entonces, estos 4 amigos deciden llevar al paralítico, ¿a dónde? A Jesús, a los pies de Cristo. Muchas veces nosotros, hermanos, si pudiéramos tomar una aplicación de estos antes de avanzar, muchas veces vemos la necesidad en la iglesia. Vemos personas con necesidad y ¿qué decimos? Estaré orando por ti. Pero no hacemos nada. Proverbios 3:27 se los leo. No niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. No diga a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré, cuando lo tienes contigo hoy para hacer. Estos amigos amaban al paralítico, lo amaban genuinamente. Y no solo se lo decían, ¿qué hicieron? Se lo demostraron. ¿Cómo? Llevándolo a Cristo. Llevándolo a Cristo. Este es el mayor acto de amor que le puedes hacer a un cercano que esté paralítico, que esté muerto espiritualmente. ¿Cómo? Llevándolo a Cristo. Ama a tu familia inconversa. Ama a tus compañeros del trabajo que no conocen a Cristo. Los amas. ¿Sabes la forma más práctica que tienes tú y yo de demostrarle ese amor a estas personas que están muertas espiritualmente y que no pueden por sí solas ir a Cristo? Es llevarlos nosotros. Llevarlo a los pies. Y cantábamos recién, solo Él nos puede salvar, solo Él nos puede dar vida. Y si tú y yo lo sabemos hoy, ¿por qué estamos a veces solos en la iglesia? No hay gente detrás que no conoce a Cristo, no hay gente paralítica que no puede ir al Señor. Estos amigos lo amaban y lo amaban tanto que fueron a su casa, tomaron la camilla entre los 4 y se dirigieron donde estaba la luz, donde estaba la vida misma. La mejor forma de amar a nuestros amigos y familiares, querida iglesia, no es haciendo todo lo que ellos nos piden. Y muchas veces nos vemos participando en fiestas, en situaciones complicadas y pecaminosas con la familia de la carne, porque no queremos perder la unidad familiar. Eso no es amar a mi familia. Amar a mi familia sin Cristo es hablarle de Cristo, de lo que Cristo hizo en mi vida, de lo que Cristo significa para mí, de la vida nueva que Cristo me ha dado. Eso es amar a mis seres queridos, es amar a aquellos cercanos que aún no le conocen. Hablarle de la cruz. Y ahí están los amigos, versículo 4. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo. La casa estaba llena. Imaginemos la situación, y los evangelios nos dan para esto, porque podemos nosotros echar a volar nuestra mente. Imagínense que llegan los 4 a la casa y no se podían acercar porque la puerta estaba abarrotada de gente. ¿Qué es lo que hubiese hecho tú? Ellos hicieron algo extraordinario. Rompamos el techo. Vamos, hagamos un agujero y rompamos el techo. Porque el texto lo está diciendo ahí, como no podían acercarse, descubrieron el techo donde estaba haciendo una abertura. Qué grandiosa idea. Creo que lo único o lo último que hubiésemos pensado es romper el techo de una casa para entrar. En el contexto, para que podamos ver, la casa judía en el tiempo que se está escribiendo este evangelio, tenían escaleras por fuera que rodeaban la casa y llegaban a la azotea, donde el judío en tiempos de calor dormía en las noches.
No existía aire acondicionado como tenemos hoy. Entonces el piso era cruzado de vigas de almendros con barro cocido y paja. Entonces para ellos era fácil escarbar. Entonces vemos la idea, no es como los techos que nosotros... Aquí no podríamos entrar, está muy duro. Tenemos que traer una sierra, algo eléctrico, fuerte. Ellos con la mano comenzaron a escarbar. Imagínense la escena. El Señor Jesús está predicando, un silencio total. El maestro está hablando y de repente comienza a caer tierra. ¿Qué está pasando? Todos miran arriba y 4 locos escarbando. Todos mirando en silencio. Ahí estaban. Todos han quedado en silencio. Y sigue la historia y ellos bajan, descienden en esta camilla con cuerdas. Ellos tenían un objetivo. Estos 4 amigos tenían un objetivo en común y lo iban a lograr sí o sí. Y el objetivo de estos amigos que amaban a este paralítico, que por sí solo no podía ir a Cristo, el objetivo de estos 4 amigos era llevar a su amado amigo a los pies del dador de la vida. Ese es tu objetivo y ese es mi objetivo en esta vida. Miremos al lado. Miremos a aquellas personas que están sin Cristo. Ellos están ahí porque sabía que iba a pasar algo. Mire el versículo 5, la primera parte solamente. Al ver Jesús, la fe de ellos. Jesús se pudo haber enojado, lo pudo haber visto como hombres necios y respetuosos que estaban interrumpiendo su predicación, pero Jesús no es como nosotros. Él los ve como hombres de fe. Y los otros evangelios, Lucas 5 y Mateo 9, describen también la fe de ellos, al ver la fe de ellos. Y hay mucha gente que dice, y tú lo puedes comprobar, tiene fe y sí, todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe y te dice, tengamos fe, nos va a ir bien, tengamos fe en Diosito, nos va a ir bien. Tener fe nos salva. La fe que salva es la fe en el objeto correcto y el objeto correcto siempre va a ser Cristo. Siempre va a ser Cristo. Él es el objeto correcto en nuestra fe. Ahora muchos dirán, bueno, la fe de los amigos salvó al paralítico. No. Dice que al ver la fe de ellos. Hermano, hermana, si estás acá y estás orando por familiares que estén aquí contigo, por su salvación, tu fe en una oración genuina, el Señor en su gracia le puede dar la fe salvífica a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, y verán a Cristo. Oremos por fe, oremos con fe. La fe, hermano, es necesaria. Sin fe nadie puede agradar a Dios. ¿Te das cuenta que hay que pedir con fe? Y ahí está el paralítico, ya lo bajaron del techo. Ahora están todos expectantes. Recuerden lo que estamos leyendo anteriormente, que el Señor estaba constantemente sanando enfermedades de todas las personas. Entonces todo expectante ahí en qué momento el Señor le dice, levántate, y él se levanta y se va. Todo expectante. Versículo 5, la segunda parte. Dijo al paralítico, 2 puntos. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué? Ahora había un silencio, pero Jesús, míralo, es paralítico, no puede moverse. ¿Cómo le estás diciendo eso? El hombre necesita caminar. Jesús ignoró su parálisis y atendió la enfermedad primaria y principal de este hombre, su pecado. ¿Se acuerdan de Nicodemos, capítulo 3 de Juan? Cuando va de noche y comienza a adularlo, maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie nace todo esto. Y el Señor le dice, Nicodemo, maestro de la ley, necesitas nacer de nuevo. ¿Te das cuenta? Nicodemo era aquel que todo el mundo en Israel iba a ir donde él a preguntarle sobre la Escritura. Era un maestro sin Espíritu Santo. Era un predicador sin salvación. Hermano, no porque estamos en la iglesia, querido, quiere decir que somos del Señor. No porque me sepa los versículos de memoria,
quiere decir que soy del Señor. Acá vemos un maestro de la ley, experto en el Antiguo Testamento, que no había nacido de nuevo. Y acá tenemos al paralítico, presentado frente a él, y el Señor le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Tanto un paralítico como un doctor de la ley necesitan el mismo milagro, el perdón de los pecados. Y ahí está el paralítico, se le han perdonado los pecados, pero para la gente sigue igual, sigue paralítico. Para la gente nada ha cambiado, para toda la audiencia que estaba en esa casa, nada ha pasado, sigue igual, ahí está, en el suelo. Pero para Jesús ya estaba sano y era libre de sus pecados. El problema más urgente para ese paralítico no era el no poder moverse, era el perdón de su pecado. Y podríamos decir, ¿cómo un paralítico va a pecar? Pobrecito, si todo el día estaba mirando el techo, ¿cómo iba a robar, adulterar? ¿Qué mal habrá hecho? Es digno de lástima. No le hacía daño a nadie. Pero este pasaje nos muestra que el problema del pecado no está en lo que hacemos, está en lo que somos. Hay personas buenas, nobles, conocemos tal vez personas piadosas, moralmente correctas, buenos padres, buenos esposos, buenos vecinos, pero sin Cristo están condenados. Si pudiéramos vivir sin pecar, lo cual es imposible, igualmente seríamos un pecador, porque hemos heredado el pecado original en Adán. Spurgeon dice: un moralista se salvará de ir a la cárcel, pero no se salvará de ir al infierno. A veces pensamos que por no hacer tal o cual cosa que está mal, está todo bien. Pero el problema no es lo que hago, el problema está en lo que soy. Y este ejemplo que vemos en la Escritura es un ejemplo radical, donde vemos una persona que no le ha hecho daño a nadie, digna de lástima a los ojos del mundo. ¿Qué mal ha hecho? Pero ante los ojos del Rey está contaminado. Por eso digo, no es lo que hacemos, es lo que somos, es lo que hemos nacido. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Romanos 3:23, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad humana. ¿Cuántas veces este paralítico habrá soñado que podía caminar, que podía valerse por sí mismo? No depender que nadie entre por esa puerta y que lo cambie. Qué vergüenza, qué momento más difícil, que les den de comida. ¿Cuántas veces habrá soñado que podía caminar y salir de esa casa y disfrutar de la vida? Muchas veces nosotros o el mundo dice: si tenemos esto o aquello, si tengo este trabajo, si tengo este sueldo, si estoy sano, si estoy satisfecho, ahí seré feliz. Cuando se arreglen todos mis problemas, entonces voy a ir a la iglesia. Cuando tenga todo en orden, entonces voy a volver. Pero eso nunca llega, nunca me siento satisfecho, porque los problemas, hermanos, nunca terminan de acabarse a este lado de la gloria. Y esa es nuestra realidad a este lado. Nunca dejaremos de tener dificultades, de sufrir. Esa es la realidad del mundo caído sin Cristo. Sigamos con nuestro texto. Jesús está mirándolo ahí, todos observando. Pero el Señor Jesús no veía la parálisis de este hombre, Él veía una enfermedad más grave que solamente la puede ver Dios. El pecado en su corazón, el cual necesitaba sanar. ¿Qué pasaba si Jesús solo lo sanaba de su parálisis? ¿Qué pasaba si Jesús hacía lo que toda esa sala y esa audiencia estaba esperando? Verlo parar. ¿Qué pasaba si el Señor hacía y le decía: levántate, anda? Y él salía caminando. Ahora él se iba caminando al infierno. Antes se iba en la camilla. ¿Te das cuenta? Porque hay tantas sectas hoy en día que buscan y que te dicen: tendrás una salud privilegiada. Ven a Dios, ven y Él te dará todo lo que requieres. Él te dará esa sanidad de su enfermedad. Pero nos dicen: ven a Cristo para que te perdone tu pecado. Pecado ya no se habla en la iglesia hoy en día. Jesús no le dio lo que quería, le dio lo que él
necesitaba. Versículos 6 y 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, dudaban en sus corazones, hablaban entre sí. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? No es la primera vez que están molestando estos escribas, siempre están ahí buscando al Señor por todos lados en Galilea para hacerlo caer. Y esta es la oportunidad. Estaban enojados. ¿Cómo está perdonando pecados si solo Dios puede hacerlo? Y en cierto sentido tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados, pero Jesús es Dios. Y solo Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Es interesante que Jesús no le dice al paralítico: hijo, pídele a Dios que te perdone tus pecados. Él se los perdonó. Él. Porque contra Él hemos pecado, porque Él es Dios. Salmo 51. Versículos 8 y 9. Y conociendo a Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis? ¿Por qué dudáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Qué pregunta tan enigmática. ¿Qué es más fácil? Le dice. ¿Y qué era más fácil para estos escribas y fariseos que buscaban hacerle caer? Era más fácil decirle: tus pecados te son perdonados, porque es un acto invisible. Alguien puede ir al cielo y ver en el libro de la vida si fue o no. Para ellos era fácil. Los falsos maestros era mucho más fácil porque no había cómo probarlo. Pero decirle: levántate y anda, ninguna persona en ese cuarto se atrevía a decirlo. Porque ¿qué sacaba o qué si alguien se acercaba y le decía: levántate? Iba a caer en ridículo, en vergüenza, porque nadie puede hacerlo. Nadie se atrevía a decirlo. Pero con esta pregunta el Señor Jesús está mostrando algo mucho más profundo. Vemos en el capítulo anterior que Él era capaz de sanar a un leproso solamente con decir la palabra quiero. Miren el versículo 1, 41. Capítulo 1, versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero. Quiero. Y al instante quedó limpio. Para Jesús era más fácil sanar al paralítico que conceder el perdón. Y para algunas personas, perdón de pecado resulta tan sencillo, tan liviano, tan trivial. Se van a confesar a ciertos lugares, reza 3 Ave María, 3 Padre Nuestro, confiésate y ya está, tus pecados te son perdonados. Pero si lo llevamos a la esfera cristiana, evangélica, también lo es. ¿Crees en Jesús? Sí, listo. ¿Levantaste la mano? Sí, la levanté. Hice la confesión. Hice la oración de fe. Listo. Bienvenido. Congraciamos tan fácil al pecador desahuciado con el Dios 3 veces santo. Es tan fácil congraciarlo. Pero para que Jesús pudiera perdonar los pecados de este paralítico, tuvo que ser avergonzado, humillado, golpeado, escupido, azotado, crucificado y muerto. ¿Te das cuenta? El perdón de nuestros pecados es lo que conlleva. Por eso, hermano, nuestra salvación es tan grande, porque le costó la vida a nuestro Señor. Costó más redimirnos que crearnos, dijo Thomas Watson, el predicador puritano inglés. Le costó más a Dios redimirnos que crearnos. Le costó una palabra crearnos. Le costó su vida redimirnos. La salvación del paralítico quedó a cuenta. Y el Señor Jesús tenía que pagarla un tiempo más adelante en el madero. Entonces el perdón del pecado para este paralítico fue a crédito. Y un día tiene que pagarse, esa factura debía pagarla. Y solamente la tiene que pagar ¿quién? El Hijo del Hombre, del versículo 10. Para que el Señor Jesús pueda pagar nuestros pecados tenía que padecer. Y lo dice en Marcos 8:31. Jesús le estaba diciendo que era necesario que padeciera por causa de ellos para que pudieran ser salvos. Sin ese sacrificio no hay perdón de pecados. Miren, observemos capítulo 2, versículo 10. Para que sepáis que el Hijo del Hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, entre paréntesis. En los evangelios aparece 81 veces la palabra Hijo del Hombre y es una forma preferida que tenía el Señor Jesús de presentarse. A diferencia del libro de Ezequiel, que lo vemos que aparece 90 veces, que también habla como Hijo del Hombre, pero habla de como la condición humana del profeta, es decir, como un hombre más. Pero cuando el Señor Jesús habla de Hijo del Hombre, tiene un carácter mesiánico y se utiliza por primera vez, y acá quiero que me acompañen porque lo vamos a ver todo, y dejemos marcado Marcos capítulo 2, porque vamos a volver ahí. Acompáñenme a Daniel capítulo 7. Vamos a leer del versículo 13 y versículo 14, para que podamos entender el versículo 10, el Hijo del Hombre, ¿a qué se refiere? Y ahí hice la connotación. En los evangelios está hablando de Jesús como el Rey, a diferencia de Ezequiel, que habla de la condición humana del profeta, refiriéndose a él como Hijo del Hombre. Miren lo que dice Daniel, capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ese es Jesús. Y vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse a él. Mire qué interesante, por favor, pongamos atención, lo estoy viendo en la Reina Valera, lo estoy leyendo. Y le fue dado, ¿a quién le fue dado? A este hijo de hombre. Le fue dado algo. ¿Qué? Dominio, gloria y reino. Y mire cómo continúa, para que todos los pueblos, naciones y lengua, está hablando de la tierra. Entonces el dominio, la gloria y el reino le fue dado acá en la tierra para que le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este pasaje se describe al Hijo del Hombre como la figura celestial a quien se le da la autoridad, poder y majestad. Y ojo con esto, a ningún otro hombre se le ha dado esto. A ninguno, solo a Jesús. Por eso, solo Jesús, el Hijo del Hombre, tiene el poder y la autoridad para perdonar nuestros pecados, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo Cristo. Y el mismo Señor Jesús dice, nadie puede ir al Padre sino por mí, sino por mí. Solo a Jesús se le da el poder de perdonar pecado acá en la tierra. ¿Y por qué se hace esto? Porque es acá, en la tierra, donde tú y yo debemos arreglar nuestras cuentas con Dios. ¿Te das cuenta? Es acá. No es como algunos piensan, bueno, cuando llegue al cielo voy a hablar con Dios y le voy a decir que tan malo no era y que puedo, y me va a dejar entrar igual. No, es acá donde se deben perdonar nuestros pecados y solo Cristo puede hacerlo, ya que solo a Él se le dio la autoridad. Solo Cristo nos puede salvar y la salvación es hoy, Hebreos 3:7, por lo cual el Espíritu dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La salvación, querido hermano, querido amigo, es hoy. Hoy es el día. Y solo Cristo la hace posible. Debo poner mi fe en Él, así como lo hicieron nuestros 4 amigos y llevan al paralítico con fe, porque creyeron que Jesús podía hacer el milagro. Y el milagro sucedió. Volvamos a Marcos. El milagro sucedió. Versículo 11, a ti te digo, ahora está ocurriendo lo que todos estaban esperando en esa casa. A ti te digo, le está diciendo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa, algo maravilloso, algo sobrenatural está ocurriendo. El paralítico comienza a retomar fuerza, a ponerse en pie, sus músculos se fortalecen, sus huesos, y camina. Y todos quedaron asombrados, dice el texto. Jesús hizo este milagro para que todos lo vieran.
y así pudiesen entender que había hecho el otro milagro primero, el cual es invisible. Porque la salvación es un milagro sobrenatural. Jesús pudo haberle sanado solamente la enfermedad ese día al hombre, al paralítico. Y él pudo haber salido sano delante de él y igual iba a morir, se iba a envejecer. Entonces el beneficio que Jesús le hubiese dado era temporal. Pero Jesús acá, al haberle ofrecido el perdón de sus pecados, ¿qué le está dando a este paralítico? Un regalo eterno. Un regalo eterno. El perdón le dio a este hombre libertad y gozo de ser aceptado por Dios. Qué alegría para este paralítico. Después de haber estado desahuciado en su lecho, hoy es recibido en el reino. Hermano, este es el glorioso evangelio. Esto, hermanos, es lo que motiva y debe motivar nuestra alma. Ya que tú y yo estábamos un día como este paralítico, muerto espiritualmente, sin poder ir a Cristo. Y se acercaron a nosotros y nos hablaron el evangelio. Y nuestra venda fue sacada y se nos dio la fe para creer. Y confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor. Y hoy podemos estar en novedad de vida. ¿Te das cuenta de lo que es la salvación? Y el Señor nos toma de la mano y nos dice, hijo. Estas son las palabras más dulces que cualquier ser humano puede escuchar. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo no amarle? Esto motiva en nuestra alma. ¿Y cómo termina el versículo 12? Todos asombrados glorificaban a Dios. Y ese es el fin de cada cosa que hizo Jesús. Agradar al Padre y que éste sea glorificado. Y Dios se glorifica en cada vida transformada. Seamos como esos amigos que se preocupan del prójimo y que lo llevan a Cristo. Seamos como el dueño de esa casa, que no le importó que hayan roto el techo, porque a su casa llegó la salvación. Muchas veces no queremos abrir nuestros hogares para un estudio bíblico, porque van a haber niños y me van a estropear la alfombra. Nuestra casa es al servicio del Señor. ¿Qué importa lo demás si la salvación va a llegar a mi hogar? Seamos como Cristo, que miraba con amor y compasión a las personas. ¿Sabes cuando cada vez que leo este texto, yo me imagino al paralítico al día siguiente? ¿Y sabes cómo me lo imagino? En el techo, arreglándolo, cantando himnos, diciendo, ayer estaba postrado, muerto y condenado, hasta que Cristo me encontró y me dio nueva vida. Yo hoy tengo nueva vida gracias a Cristo. Hermano, hermana, ¿qué estamos haciendo con esa nueva vida? ¿Estamos arreglando el techo? ¿Estamos pintando esa casa? ¿Estamos sirviéndole al Señor con toda nuestra fuerza? Porque Él me ha dado nueva vida. Estaba muerto en delito y pecado. Hoy tengo gozo y paz, y una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué estoy haciendo con mi vida hoy? Es un regalo de Dios. El día de hoy es un regalo de Dios que te lo ha dado. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos llevando a Cristo? ¿A quién estamos mirando paralítico, muerto espiritualmente, y lo voy a cargar y lo traeré a los pies de mi Señor, para que así como lo hizo conmigo un día que no merecía esta salvación tan grande, lo pueda hacer con mi amado, con mi amada? Tengamos fe. No desmayemos, no nos cansemos. Si hoy estamos solos acá, sigue orando, hermano. Sigue orando, hermana. No te canses. Sigue invitando, sigue trayendo. El Señor hará la obra. La nueva vida en Cristo. Nuestra salvación no fue por obras.
Pero desde ahora en adelante, nosotros debemos agradecer esa salvación a través de nuestras obras. ¿Qué obra estamos haciendo para nuestro Señor? ¿Cómo estamos agradeciendo esta salvación tan grande? De habernos sacado del lodo, como 1 Corintios 1 dice, lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo débil del mundo escogió Dios. Si hoy eres nueva criatura y andas en nueva vida, ¿cómo le estás dando la gloria? Versículo 12 termina diciendo, y todos estaban asombrados, le daban gloria a Dios. Tu vida refleja eso. Tus actitudes, tus acciones dan la gloria a Dios cada día. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide, que el Señor nos protege, que el Señor nos dé esa sensibilidad de mirar hacia el lado y de llevar a aquellas personas que no pueden a Cristo. Señor, te damos gracias. Gracias por tu precioso evangelio, Señor. Vemos a una persona que no podía por sus propios medios ir a ti, Señor. Pero vemos 4 amigos que tenían fe en que tú podías hacer algo y lo hiciste. Tuvieron que romper un techo. Tal vez se reían de ellos. Pero su objetivo era que esa camilla llegara a los pies mismos de la vida y recibió vida. Señor, por favor, ayúdanos a no cansarnos, a seguir pidiendo, intercediendo por aquellos cercanos que aún no te conocen, Señor. Hay esperanza, Padre amado, porque solo tú, Señor, tienes el poder y la autoridad para perdonar pecado en este mundo, Señor. Y mientras estemos vivos, aún hay esperanza, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.